Julia estaba de pie al borde de una cancha de voleibol, con el silbato colgando del cuello. Su nuevo rol como entrenadora principal aún le parecía surrealista. Tras años como entrenadora asistente, asumir este puesto era emocionante y aterrador a la vez. El equipo calentaba al otro lado de la red, con movimientos precisos y deliberados, pero ella percibía un trasfondo de duda, sobre todo en Lara, la capitana. Lara se movía con precisión y gracia, cada remate era prueba de su talento, pero había cierta cautela en su expresión cada vez que sus miradas se cruzaban. Julia sabía que le llevaría tiempo generar confianza, pero no había previsto la enorme resistencia que encontraría por parte de Lara. Muy bien, todos, dijo Julia aplaudiendo con voz firme. Reúnanse. Los jugadores corrieron hacia ellos, formando un semicírculo suelto. Julia observó sus rostros, decidida a conectar. Nos estamos preparando para los campeonatos regionales, comenzó. Sé que los cambios pueden ser difíciles, pero creo en este equipo. Con concentración y disciplina, podemos lograr grandes cosas. Hizo una pausa y su mirada se posó en Lara, quien se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza. Había un pequeño desafío en sus ojos. Lara, continuó Julia, como capitana, necesito tu apoyo para dar el ejemplo. Este equipo te admira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lara asintió con expresión neutral, pero Julia percibió la tensión. La reunión terminó y el equipo volvió a sus entrenamientos. Julia la observó, notando cómo animaba a sus compañeros, pero mantenía una distancia emocional. Más tarde esa noche, mientras los jugadores salían poco a poco del gimnasio, Julia se quedó repasando apuntes para el siguiente entrenamiento. Levantó la vista al oír pasos. Lara estaba junto a la puerta, con su bolsa de lona colgada del hombro. Entrenador, comenzó con un tono cortés pero cortante. Solo quería decir, buen discurso. Pero las acciones hablan más que las palabras. Dicho esto, Lara se dio la vuelta y salió. Julia la siguió con la mirada, con una mezcla de frustración y curiosidad bullendo en su interior. Julia repasó las palabras de Lara mientras conducía a casa esa noche. Asterisco las acciones hablan más que las palabras. Asterisco el sentimiento no pasó desapercibido para ella. Lara no se dejaría convencer con discursos ni grandes planes. Julia tendría que demostrar su valía con constancia y resultados. La siguiente sesión de entrenamiento brindó la oportunidad de hacer precisamente eso. El equipo realizó sus calentamientos. El chirrido de las zapatillas y el rítmico golpeteo de las pelotas de voleibol llenaban el gimnasio. Julia observaba atentamente, identificando áreas de mejora. Convocó un partido de práctica para poner a prueba su coordinación. Laura, dijo Julia al entrar en la cancha. Quiero que te concentres en pedir jugadas con más firmeza. Tienes una gran capacidad para leer el juego, pero el equipo necesita escuchar tu voz. Lara asintió brevemente, con expresión indescifrable. Sonó el silbato y comenzó el entrenamiento. Julia observó cómo Lara dirigía a su equipo con calculada eficiencia, con movimientos fluidos y seguros. Sin embargo, sentía que faltaba algo, una chispa de confianza, quizás, o la voluntad de conectar plenamente con sus compañeras. A mitad del partido, un malentendido provocó un punto erróneo. Lara se giró bruscamente hacia uno de los jugadores más jóvenes, con evidente frustración. La próxima vez quédate en posición, espetó Lara. Muy bien, tiempo muerto, el silbido de Julia rompió la tensión. Se acercó al grupo con tono tranquilo pero firme. No culpamos a los compañeros por los errores. Los corregimos juntos. Lara, como capitana, tú marcas la pauta. Lara apretó la mandíbula, pero asintió. Entendido. El entrenamiento se reanudó y la energía mejoró. Julia vio que las jugadoras más jóvenes respondían positivamente a sus consejos. Incluso Lara parecía más mesurada, aunque sus defensas permanecieron intactas. Después del entrenamiento, Julia se quedó un rato,
tomando notas en un portapapeles. La mayoría de los jugadores se habían ido cuando vio a Lara sentada en el banquillo, atándose los zapatos. Era una imagen inusual. Normalmente, Lara era la primera en irse. ¿Sigues aquí?, preguntó Julia, acercándose. Lara se encogió de hombros. Quería mejorar mis servicios. Últimamente no me han funcionado bien. Julia dudó un momento antes de coger una pelota. ¿Te importa si me uno? 2 pares de ojos ven mejor que uno. Lara arqueó una ceja, pero asintió. Se dirigieron a la fila de servicio, y Lara comenzó sus ejercicios. Julia les dio consejos, con cuidado de no pasarse. Poco a poco, la incomodidad inicial se disipó a medida que encontraban el ritmo. Tu juego de pies es sólido, dijo Julia después de un saque particularmente preciso, pero estás conteniendo un poco tu swing. Confía en tu seguimiento. Lara ajustó su postura y ejecutó un saque que pasó limpiamente por encima de la red, aterrizando justo dentro de la línea de fondo. Aquí está, dijo Julia con una sonrisa. Perfecto. Por primera vez, Lara sonrió, una expresión pequeña y fugaz, pero genuina. Gracias, entrenador, dijo Lara. El momento fue breve, pero se sintió como un avance. Mientras recogían sus cosas, Lara miró a Julia con voz más suave de lo habitual. No eres lo que esperaba, admitió. ¿Es eso algo bueno?, preguntó Julia en tono ligero. Tal vez, respondió Lara, y sus labios se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. La semana siguiente trajo consigo una mezcla de desafíos y pequeñas victorias. Julia notó que el equipo empezaba a adaptarse a su estilo de entrenamiento, e incluso Lara parecía menos cautelosa durante los entrenamientos. Pero aunque las grietas en el muro de Lara empezaban a aparecer, Julia se dio cuenta de que aún había algo que no veía. Fue después de un entrenamiento particularmente agotador que la verdad empezó a salir a la luz. Las jugadoras estaban enfriándose, estirando en pequeños grupos, cuando Julia vio a Lara sentada sola al borde de la cancha. Tenía los hombros encorvados. Su confianza habitual se había desvanecido. Julia dudó. No quería sobrepasar el límite, pero algo en la postura de Lara la atrajo. Se acercó con cuidado, sus zapatillas chirriaron suavemente contra el suelo pulido. Lara, dijo suavemente, ¿estás bien? Lara se enderezó rápidamente, secándose la cara con la toalla. Bien. Solo estoy cansada, respondió ella y Julia no estaba convencida. Te has estado esforzando más de lo habitual. No es solo cansancio. ¿Qué pasa? Por un instante, Lara no dijo nada, con la mirada fija en el suelo. Luego exhaló bruscamente, como si el peso de sus pensamientos finalmente se hubiera vuelto insoportable. Es mi hermana, admitió en voz baja. Ha estado pasando por momentos difíciles y he intentado ayudarla, pero es difícil. Julia se sentó a su lado, dándole espacio para continuar. ¿Quieres hablar de ello? Lara dudó un momento y luego asintió. Tiene 16 años. Nuestros padres no están mucho tiempo con nosotros, así que solo intento mantener la calma, entre entrenamientos, partidos y cuidarla. A veces siento que me estoy ahogando. La crudeza de las palabras de Lara tomó a Julia por sorpresa. Siempre la había visto como la líder inquebrantable, pero aquí había una faceta diferente. Una joven que intentaba mantener el equilibrio más de lo que debería. No tenía ni idea, dijo Julia suavemente. Es mucho que manejar, añadió. No es tu problema, dijo Lara rápidamente, con la voz casi a la defensiva. Yo me encargo, Julia negó con la cabeza. No tienes que hacerlo sola. Lara, eres parte de un equipo, dentro y fuera de la cancha. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estoy. Lara la miró, algo cambió en su expresión. No era confianza plena, pero estaba un paso más cerca. Gracias, entrenador, dijo suavemente. Antes de que Julia pudiera decir nada más, se abrieron las puertas del gimnasio. La entrenadora asistente asomó la cabeza. Julia, el director atlético quiere hablar contigo.
Julia suspiró. De pie. Pero en serio, Lara, si necesitas algo, házmelo saber, se alejó. Julia miró hacia atrás y vio que Lara la observaba. Había algo en sus ojos, algo tácito pero significativo. Por primera vez, Julia sintió que había conectado de verdad con su capitán, y esa conexión la llenó de una silenciosa determinación. El equipo tenía programado un partido de práctica contra un club rival ese fin de semana, y el gimnasio bullía de energía nerviosa mientras las jugadoras se estiraban y calentaban. Julia estaba de pie junto al banquillo, con el portapapeles en la mano, dando instrucciones mientras las chicas se preparaban. Lara estaba más callada que de costumbre, con la concentración más agudizada, pero Julia notaba que algo aún la agobiaba. El primer set fue duro. La falta de comunicación en la cancha provocó jugadas descuidadas, y la frustración se propagó rápidamente. Julia pidió un tiempo muerto. A mitad del partido, el marcador se inclinó incómodamente a favor del equipo contrario. Muy bien, dijo, reuniendo a los jugadores en un círculo cerrado. Respirar. Están jugando individualmente, no como equipo. Lara, necesito que tomes las riendas. Que todos estén en sintonía, Lara dudó, frunciendo el ceño. Julia se preguntó si se había resistido, pero entonces Lara asintió. Lo entiendo. Regresó a la cancha. Su voz sonó más fuerte que antes, dirigiendo las jugadas con seguridad. El cambio fue sutil pero perceptible. El equipo empezó a encontrar su ritmo, acortando distancias en el marcador. Al final del segundo set, volvieron a estar en el partido. Tras una agotadora batalla de 5 sets que terminó con una ajustada victoria, Julia se quedó un rato mientras las jugadoras recogían sus cosas. Lara se acercó con una botella de agua en la mano, con el rostro sonrojado pero triunfante. Tenías razón, admitió Lara. Necesitaba dar un paso al frente. Julia sonrió. Y lo hiciste, ese es el liderazgo que este equipo necesita. Lara dudó y luego añadió, gracias por no rendirte conmigo. Mira de lo que eres capaz, dijo Julia. Solo necesitabas un empujón. Mientras salían juntas del gimnasio, Lara sorprendió a Julia al preguntarle, ¿tienes tiempo para tomar un café? Te debo uno. Julia parpadeó, sorprendida. Claro. Me vendría bien un descanso. El café estaba tranquilo, un marcado contraste con el caos del gimnasio. Encontraron una mesita junto a la ventana y, por primera vez, su conversación se desvió del voleibol. Lara habló de su hermana, de cómo intentaba compaginar su labor de cuidadora y deportista. Julia escuchó atentamente, ofreciendo palabras de apoyo pero sobre todo dejando que Lara hablara. Eres muy bueno en esto, ¿sabes? Dijo Lara después de un rato, con la voz más ligera. Todo eso de escuchar, rió Julia. Es parte del trabajo. Pero lo dije en serio, no estás sola. Puedes contar conmigo. Por un momento, se hizo un silencio reconfortante. Entonces Lara dijo casi con vacilación, no me abro fácilmente a la gente, pero contigo se siente diferente. Julia la miró a los ojos, con el corazón dando un vuelco. Me alegra que te sientas así. Lara sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, y Julia se dio cuenta de que este era el gran avance que había estado esperando. Cualquier muro que Lara hubiera construido a su alrededor, por fin comenzaba a derrumbarse. Los días posteriores a su conversación en el café trajeron consigo un cambio innegable. Durante los ensayos, la dinámica entre Julia y Lara se suavizó. La tensión fue reemplazada por una creciente sensación de comprensión mutua. Lara, antes indecisa y reservada, comenzó a interactuar con mayor franqueza, y sus agudezas se suavizaron hasta convertirse en algo más cálido. El equipo no pasó desapercibido. Durante un descanso, una de las jugadoras más jóvenes, Sofía, se inclinó hacia Lara con una sonrisa burlona. Usted y el entrenador parecen bastante cercanos estos días, dijo,
Lanzando una pelota de voleibol de una mano a la otra, Lara puso los ojos en blanco, aunque un ligero rubor le subió por el cuello. Solo está haciendo su trabajo, eso es todo. Sofía arqueó una ceja, pero la dejó pasar. Lara volvió a sus entrenamientos. Julia, al otro lado del gimnasio, estaba enfrascada en una conversación con el entrenador asistente. Rápidamente se volvió para concentrarse en la siguiente jugada, deshaciéndose de los pensamientos persistentes. Esa noche, Julia se quedó hasta tarde en el gimnasio, revisando las imágenes del último partido. El sonido rítmico de las zapatillas y el balón resonaba en la cancha. Curiosa, se asomó y vio a Lara practicando sus saques. Julia sonrió suavemente. La dedicación de Lara nunca dejó de impresionarla. Ella agarró su portapapeles y caminó hacia la cancha, trabajando hasta altas horas de la noche. Se sobresaltó Lara un poco, pero se recuperó rápidamente y envió otra pelota por encima de la red. Solo intento mantenerme alerta, dijo Lara. ¿Te importa si miro? Quizás podría darte algunos consejos, preguntó Julia. Lara dudó y luego asintió. Trabajaron juntas durante la siguiente media hora, Julia corrigiendo pequeños detalles, Lara ajustando su postura y su seguimiento. A medida que avanzaba la noche, sus intercambios se volvieron más informales, salpicados de bromas y risas. ¿Sabes?, dijo Julia apoyándose en la red, no creo haber conocido nunca a alguien tan comprometido con mejorar como tú. Lara se encogió de hombros y su expresión se suavizó. No se trata solo de mí. Quiero que este equipo triunfe, y lo hará, contigo al frente. El tono de Julia era contundente. Lara hizo una pausa. Tienes más influencia de la que crees, Lara. La gente te admira. Lara apartó la mirada, jugueteando con el balón de voleibol. A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Lo eres, dijo Julia con firmeza. Y no tienes que hacerlo sola. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos y el silencio del gimnasio amplificó su significado. Lara sostuvo la mirada de Julia. Por un instante, sintió como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Gracias, entrenador, dijo Lara suavemente. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Julia respondió con una cálida sonrisa, observó a Lara irse, con una silenciosa sensación de logro invadiéndola. La conexión entre ellas era innegable ahora. Aunque tácita, se hacía más fuerte cada día. La energía en el gimnasio era eléctrica. Con los campeonatos regionales acercándose rápidamente, el equipo trabajaba más duro que nunca. Julia los presionó durante los entrenamientos, afinando estrategias y exigiendo precisión. Su concentración se mantuvo nítida, pero no pudo evitar notar la facilidad con la que sus ojos encontraron a Lara en el caos. El liderazgo de Lara en la cancha había florecido, sus decisiones eran claras, sus movimientos decisivos y su conexión con sus compañeras se había profundizado. Sin embargo, Julia también notó momentos en los que los hombros de Lara se hundían ligeramente, como si el peso de sus responsabilidades la estuviera alcanzando durante un ejercicio particularmente intenso. Sofía falló un pase crucial y el balón cayó al suelo. La jugadora más joven gimió de frustración. Vamos, Sofía, espetó Lara. Esa sí que fue fácil. El silbato de Julia cortó el aire y los jugadores se quedaron paralizados. Se acercó a Lara. Una palabra, dijo, señalando hacia la banda. Lara la siguió con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa? Bájale un poco, dijo Julia con voz firme pero tranquila. Los errores ocurren. Nos apoyamos mutuamente, no nos destruimos. Lara se cruzó de brazos. Solo les estoy haciendo responsables. No podemos permitirnos errores así en un partido real, y no podemos permitirnos perder la confianza en el equipo. Julia replicó, el liderazgo no se trata solo de ser el mejor jugador. Se trata de hacer que quienes te rodean sean mejores. Lara abrió la boca para discutir, pero se detuvo, su expresión vaciló. Asintió brevemente y regresó a la sala. Julia exhaló, preguntándose si se había esforzado demasiado.
El resto del entrenamiento transcurrió sin incidentes, pero el entusiasmo habitual de Lara parecía atenuado. Al terminar la sesión, Julia se quedó, como solía hacer, para repasar sus apuntes. No se sorprendió al oír pasos acercándose. Entrenador, dijo Lara en voz baja, sin su habitual brusquedad. ¿Podemos hablar? Julia levantó la vista y le indicó que se sentara. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? Lara dudó, jugueteando con el dobladillo de su jersey. Tenías razón sobre lo de antes. He estado fuera últimamente. Julia se inclinó hacia adelante, preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó, captando sus rasgos. Lara suspiró. Las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera contenerlas. Es mi hermana otra vez. Tuvo una noche difícil y yo apenas pude dormir. Intento controlarme, pero siento que estoy fallando en casa, aquí, en todas partes. A Julia se le encogió el pecho ante la vulnerabilidad en la voz de Lara. No estás fracasando, dijo con dulzura. Estás lidiando con más de lo que la mayoría podría, y lo estás haciendo de maravilla. Lara levantó la vista con los ojos brillantes. No lo siento así, Julia dudó, pero luego extendió la mano, que posó suavemente sobre el hombro de Lara. No tienes que cargar con todo sola. Estoy aquí para apoyarte, no solo como tu entrenadora, sino como alguien que se preocupa por ti. La sinceridad en la voz de Julia hizo que las defensas de Lara se derrumbaran. Asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias, entrenador. Eso significa mucho. Se quedaron en silencio un momento, mientras el peso de la conversación se asentaba entre ellos. Julia retiró la mano, con el corazón latiendo con fuerza. La línea entre sus roles se sentía más difusa que nunca, pero no podía arrepentirse de haberle ofrecido consuelo. Cuando Lara se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Su voz era suave. Eres una buena persona, Julia. Me alegro de que estés aquí, dijo Julia, sintiendo calor en el pecho ante esas palabras. Me alegro de que estés aquí también, respondió Lara. Cuando la puerta se cerró tras ella, Julia dejó escapar un suspiro lento. Sus emociones eran un caos. La conexión entre ellas se fortalecía, pero también las complicaciones que traía consigo. El equipo cobró impulso en las semanas previas al campeonato. Los entrenamientos fueron más fluidos y Julia notó que las jugadoras empezaban a confiar más entre sí. El liderazgo de Lara siguió brillando y sus interacciones con el equipo fueron menos tensas, un cambio del que Julia no pudo evitar sentirse orgullosa. Pero algo más se escondía bajo la superficie. Una noche, después de un largo entrenamiento, Julia se encontró sola en el gimnasio, recogiendo sus cosas. Se sobresaltó al oír el rebote de una pelota. Al girarse, vio a Lara al fondo de la cancha, practicando sus remates contra la pared. Julia dudó antes de acercarse. Nunca te detienes, dijo. Lara se giró, con una sonrisa en los labios. No cuando hay margen de mejora. Julia rió entre dientes, apoyándose en el banco más cercano. Últimamente has estado genial. El equipo tiene suerte de tenerte. Lara agarró el balón y se acercó, con el rostro suavizado. Es por ti, ¿sabes? Julia parpadeó. Yo. Lara dijo, haciendo rodar el balón entre sus manos, me has impulsado a ser mejor, no solo en la cancha, sino en general. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien creyera en mí. Las palabras impactaron profundamente a Julia. Se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. Siempre lo has tenido dentro, Lara. Solo te di un empujoncito. Lara sonrió, pero no transmitía su confianza habitual. En cambio, parecía casi tímida. No creo que te des cuenta de lo mucho que eso significa para mí. Julia sintió que el aire se movía entre ellas. Un silencio cargado se apoderó de la habitación. Abrió la boca para responder, pero Lara se adelantó. Entrenador, empezó Lara, en voz baja y vacilante.
A veces siento que somos más que solo entrenador y jugador. A Julia le latía el corazón con fuerza. Miró a Lara. La honestidad en su mirada no dejaba lugar a fingimientos. Lara, no lo digo a la ligera, interrumpió Lara, acercándose. Sé que es complicado, pero ya no puedo ignorarlo. El peso del momento pendía entre ellas, frágil y eléctrico. Julia respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Lara, me importas mucho, pero esto no es sencillo. Estamos en una situación en la que todo lo que hacemos afecta al equipo. Lo sé, dijo Lara con voz firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. Pero tenía que decírtelo. Necesitaba que lo supieras. Julia asintió lentamente. Sus emociones eran una mezcla de miedo, esperanza y algo que no estaba lista para identificar. Gracias por ser sincera. Solo necesito tiempo para pensar cómo abordar esto. Los hombros de Lara se relajaron ligeramente, y el alivio se reflejó en su rostro. Es todo lo que pido. Julia le dedicó una leve sonrisa. Vamos paso a paso. Mientras Lara salía del gimnasio, Julia se sentó en la banca, con la mente dando vueltas. Los límites que tanto se había esforzado por mantenerse estaban difuminando, y por primera vez, se permitió preguntarse qué significaría dejar que se desvanecieran por completo. Fin del capítulo 8. Déjame saber tus pensamientos antes de pasar al capítulo 9. Respuesta correcta. Lara, siempre has tenido la fuerza dentro de ti. Solo te ayudé a verla. Los labios de Lara se curvaron en una leve sonrisa. Siempre sabes qué decir. Antes de que Julia pudiera responder, las luces del gimnasio parpadearon, una señal del administrador de la instalación de que era hora de cerrar. Lara se puso de pie, colgándose el bolso al hombro. Lo tenemos controlado, sé. Lo sé, asintió Julia, poniéndose de pie también. Creo en ti, Lara. En todas nosotras. Al salir del gimnasio, el aire fresco de la noche los envolvió. Por un instante, permanecieron uno junto al otro en silencio. El peso de todo lo que habían construido juntos se asentó a su alrededor. Buenas noches, entrenador, dijo Lara suavemente, con una calidez en su voz que hizo que a Julia le doliera el corazón, en el mejor sentido. Buenas noches, Lara, respondió Julia, observando cómo Lara se alejaba. El futuro aún era incierto, pero por primera vez, Julia sintió que estaban listas, tanto para el campeonato como para lo que viniera después. Llegó el día del campeonato, con una mezcla de emoción y nervios. El equipo se reunió en el vestuario, charlando más bajo de lo habitual mientras el peso del momento los abrumaba. Julia estaba en el centro, con el portapapeles en la mano, observando sus rostros. Podía ver determinación en sus ojos, pero también destellos de duda. Muy bien, escuchen, comenzó con voz firme. Han trabajado duro para llegar hasta aquí. Se han esforzado al máximo, han crecido como jugadores y se han unido como equipo. Pase lo que pase, estoy orgullosa de cada uno de ustedes. La habitación quedó en silencio. Sus palabras calaron hondo. La mirada de Julia se posó en Lara, quien le dedicó un pequeño y confiado asentimiento. Este es nuestro momento, dijo Lara, con su voz rompiendo el silencio. Dejémoslo todo en la cancha. El equipo estalló en vítores y su energía aumentó mientras se dirigían al gimnasio. Julia se quedó atrás un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Era la culminación de meses de esfuerzo, no solo por el equipo, sino por su conexión con Lara. El gimnasio estaba abarrotado, las gradas bullían de emoción. Julia apenas podía oír sus propios pensamientos por el rugido de la multitud. Se sentó en la banda, observando cómo el equipo calentaba. Su mirada seguía a Lara, quien se movía con una confianza que hacía que Julia sintiera un orgullo enorme. Sonó el silbato y comenzó el partido. El primer set fue una batalla campal. Ambos equipos intercambiaron puntos y la tensión en la cancha era palpable. Lara estaba en todas partes, rematando, lanzándose y marcando jugadas con precisión. Julia observó cómo sus manos agarraban los bordes de su portapapeles mientras el set se decidía en un solo punto. Lara,
Cuidado con el bloque, gritó Julia, mientras la central del equipo contrario se preparaba para la jugada final. Lara asintió. Su concentración era nítida. El balón se elevó por encima de la red. Lara saltó. Su remate atravesó la defensa como un rayo, la pelota golpeó la cancha y el gimnasio estalló. El equipo se había llevado el primer set mientras se apiñaban al margen. Julia se inclinó. Su voz era firme pero alentadora. Gran trabajo, pero esto es solo el principio. Manténganse alerta. Manténganse concentrados. El siguiente set no fue tan fluido. El equipo contrario ajustó su estrategia, aprovechando las lagunas defensivas y forzando errores. Julia pidió un tiempo muerto. Respira, dijo con calma. Confíen el uno en el otro. Confíen en ustedes mismos. La determinación de Lara era inquebrantable. Lo tenemos bajo control, dijo. El partido continuó, cada set más agotador que el anterior. Al llegar al quinto y último set, las jugadoras estaban empapadas en sudor, sus movimientos más lentos, pero no menos decididos. Cada punto era una batalla, y Julia sentía el corazón latir con fuerza con cada jugada. Cuando el marcador llegó a 14-4, la tensión en el gimnasio era insoportable. Julia cantó la última jugada. Lara, toma la iniciativa. La mirada de Lara se cruzó con la de Julia. Un entendimiento silencioso surgió entre ellas. El peloteo comenzó. El balón se movía de un lado a otro. Cada equipo luchaba desesperadamente por la victoria. Finalmente, Lara vio su momento. Saltó y su remate estrelló la pelota en la cancha contraria. El gimnasio estalló en vítores cuando el árbitro señaló el punto. Habían ganado. A Julia casi le fallaron las rodillas. El alivio y el orgullo la invadieron. El equipo entró corriendo a la cancha, gritando y abrazándose. Lara volvió la mirada y se fijó en Julia. Sin pensarlo, corrió hacia ella, abrazándola. Julia se quedó paralizada un instante y luego le devolvió el abrazo. El ruido del gimnasio se desvaneció en el fondo. Estuviste increíble, susurró Julia con la voz cargada de emoción. Tú también, respondió Lara, apartándose lo justo para mirarla a los ojos. Por una fracción de segundo, sintió que el mundo se detenía. La conexión entre ellas era más fuerte que nunca, pero el momento pasó tan rápido como llegó. El equipo recuperó a Lara para que volviera a la celebración, y Julia se hizo a un lado, con las emociones a flor de piel. Mientras los veía celebrar, se permitió una pequeña sonrisa. Lo habían hecho juntas. El trofeo del campeonato relucía bajo las luces del gimnasio. El equipo se reunió a su alrededor, con el orgullo y el cansancio reflejados en sus rostros. Llovía confeti, adherido a sus camisetas empapadas de sudor y al cabello enredado. A ninguno parecía importarle. Fue un momento inolvidable. Julia se quedó a un lado, observando a su equipo disfrutar de la victoria. Su pecho rebosaba de orgullo, pero debajo de él se escondía una calidez más profunda, una silenciosa gratitud por todo lo que este viaje le había traído. Su mirada se desvió hacia Lara, quien estaba en el centro de la celebración. Su risa se oyó por encima del estruendo. Entrenadora, gritó Sofía, haciéndole señas para que se acercara. Tiene que salir en la foto. El equipo asintió al unísono, atrayendo a Julia hacia el grupo. Al principio se resistió, pero cedió cuando Lara le tomó la mano y la atrajo hacia adelante con una sonrisa. Tú también eres parte de esto, dijo Lara, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. El equipo se apiñó, abrazados, mientras la cámara disparaba. Julia estaba junto a Lara, sus hombros rozándose. Por un instante, Julia sintió el peso de todo lo que habían pasado, las noches largas, las conversaciones difíciles, las palabras no dichas. A medida que la celebración iba terminando y la multitud comenzaba a disminuir, Julia se quedó para ayudar a limpiar. Estaba apilando sillas cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Lara. Julia se giró, sorprendida de ver a Lara todavía allí.
¿No deberías estar celebrando con el equipo?, preguntó Julia. Lara se encogió de hombros, apoyándose en una silla cercana. Quería hablar contigo primero. Julia se sentó en la silla, percibiendo la seriedad en el tono de Lara. ¿Qué tienes en mente? Lara dudó y luego se acercó. Todo lo que hemos pasado ha sido muy duro. Y sé que hemos sido cuidadosos con nosotros mismos.